Hubo sabores que se fueron sin despedirse, platillos que llenaban las mesas de nuestros abuelos y que hoy solo viven en la memoria, recetas que se llevaron las abuelas sin dejarlas escritas, guisos que desaparecieron junto con los mercados de antes y antojos que nadie volvió a preparar. No estamos hablando de comida de otro país, estamos hablando de México, de ese México que sabía distinto, que olía distinto y que nunca volverá a saber igual. Si alguna vez escuchaste a tu abuela decir, ¡ay, eso ya no se hace como antes!, y te quedaste con ganas de probarlo, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos los sabores que nos hicieron quienes somos, porque la comida no es solo comida, es memoria, es familia, es identidad, y esos sabores perdidos merecen ser recordados. ¿Te acuerdas del pan de pulque? No el pan dulce común que conocemos hoy. Hablamos del pan fermentado con pulque de verdad, ese que hacían en las panaderías de los pueblos cercanos a Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México. Un pan esponjoso, ligeramente ácido, con ese sabor inconfundible que solo el pulque natural podía dar. Se amasaba en la madrugada, se dejaba reposar con el pulque fresco recién traído del maguey, y cuando salía del horno, el aroma inundaba la calle entera. Las familias lo compraban caliente, lo partían en la mesa y lo untaban con mantequilla de rancho. Ese pan no duraba ni el día. Se comía todo en el desayuno, en la merienda, con café de olla o con chocolate de metate. Pero ese pan se fue. Las panaderías industriales llegaron con sus levaduras químicas, con sus procesos rápidos y sus sabores estandarizados. El pulque dejó de ser ingrediente cotidiano y se volvió bebida de cantina. Y el pan de pulque, ese que sabía a tradición y a mañanas de pueblo, simplemente dejó de existir. ¿Tú lo probaste alguna vez? ¿Y qué decir de los pescados de Cuaresma que ya no existen? No hablamos del bacalao o de la capirotada, esos sobrevivieron. Hablamos de los guisos de pescado seco que se hacían en las costas y que llegaban al interior del país salados, prensados, guardados en costales de yute. El pescado blanco del lago de Pátzcuaro, el bobo del Balsas, el bagre del Papaloapan, pescados que se secaban al sol, que se conservaban sin refrigerador y que alimentaban familias enteras durante la Cuaresma. Se preparaban en caldos espesos con jitomate, chile guajillo, hierbas de olor y papas. El pescado seco se remojaba desde la noche anterior, se desmenuzaba, se cocinaba a fuego lento, hasta que el caldo tomaba ese color rojizo profundo y ese olor que te hacía salivar desde la calle. Se servía en platos hondos, con tortillas recién hechas, limón y cebolla picada. Era comida de vigilia, pero también era comida de familia, de tradición, de fe. Hoy esos pescados ya no llegan. Los lagos se secaron, los ríos se contaminaron y las técnicas de secado se perdieron. Y con ellos se fue un sabor que muchos mexicanos nunca volverán a conocer. El atole de aguamiel también desapareció. No el atole de maíz endulzado con piloncillo. Hablamos del atole hecho con aguamiel fresco, ese líquido dulce y transparente que se saca del corazón del maguey antes de que fermente y se convierta en pulque. El aguamiel se hervía con canela, se espesaba apenas con un poco de maíz molido y se tomaba caliente en las mañanas frías. Era un atole ligero, delicado, con un dulzor natural que no empalagaba. Las familias que vivían cerca de los magueyes lo tomaban como parte del desayuno diario. Pero el aguamiel fresco es casi imposible de conseguir hoy. Los tlachiqueros, esos hombres que sabían raspar el maguey sin matarlo, que conocían el momento exacto para extraer el aguamiel, esos hombres ya casi no existen. Las grandes haciendas pulqueras desaparecieron, los magueyes se arrancaron para sembrar otras cosas, y el aguamiel, ese néctar que endulzaba las mañanas, se convirtió en recuerdo. ¿Cuántos de ustedes siquiera saben qué es el aguamiel? Las tortillas de colores también se esfumaron. No las tortillas azules que aún encuentras en algunos mercados. Hablamos de las tortillas rojas, amarillas, verdes, que se hacían con maíces criollos de diferentes variedades. El maíz rojo de Oaxaca, el maíz amarillo de Morelos, el maíz pinto de Puebla. Cada uno daba un color y un sabor distinto. Las mujeres molían el nixtamal en metate, y según el maíz que usaran, salían tortillas de tonalidades distintas. Esas tortillas no eran decoración,
Eran alimento real. Cada color tenía su textura, su aroma, su personalidad. Las tortillas de maíz rojo eran más dulces, ideales para acompañar mole. Las amarillas eran más suaves, perfectas para quesadillas. Las pintas tenían un sabor terroso, profundo, que combinaba perfecto con frijoles de la olla. Pero esas variedades de maíz se perdieron. Las grandes empresas impusieron el maíz híbrido, el maíz blanco uniforme, que da más producción pero menos sabor. Y las tortillas de colores, esas que hacían únicas cada región, cada pueblo, cada familia, dejaron de existir. El chocolate de agua del sur también es cosa del pasado. No el champurrado ni el chocolate espeso que conocemos. Hablamos del chocolate batido con agua fría, ligeramente amargo, espumoso, que se tomaba en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Se molían los granos de cacao recién tostados con un poco de azúcar y canela, se batían con agua fría en una jícara hasta que se formaba una espuma densa y cremosa, y se tomaba así, frío, sin leche. Era una bebida ceremonial, medicinal, energizante. Los trabajadores del campo lo tomaban en la mañana antes de salir a la milpa. Las parteras lo preparaban para las mujeres después del parto. Los ancianos lo bebían como remedio para la circulación. Pero ese chocolate se fue con las generaciones que sabían prepararlo. Hoy todo es chocolate con leche, chocolate instantáneo, chocolate industrial. El chocolate de agua, ese que nuestros ancestros bebían desde hace siglos, ese que sabía a tierra, a selva, a tradición pura, ya casi nadie lo prepara. Y los que saben hacerlo, se cuentan con los dedos de una mano. ¿Y los tamales de ceniza? No los tamales oaxaqueños envueltos en hoja de plátano. Hablamos de los tamales que se cocían enterrados en ceniza caliente, una técnica prehispánica que sobrevivió hasta mediados del siglo pasado en algunas comunidades indígenas. Se envolvían en hojas de maíz, se enterraban en un hoyo lleno de ceniza ardiendo, se tapaban con tierra y se dejaban cocer durante horas. El resultado era un tamal con un sabor ahumado, profundo, casi mineral, completamente diferente a cualquier tamal que conozcas. Esos tamales se hacían en fiestas especiales, en ceremonias, en días de muertos. No eran comida de todos los días, y quizá por eso desaparecieron, porque la técnica era laboriosa, porque requería tiempo, paciencia, conocimiento del fuego, y porque las nuevas generaciones ya no quisieron aprender. Hoy los tamales se hacen en vaporeras de aluminio, en ollas express, en hornos de gas, y ese sabor antiguo, ese que venía del fuego y de la tierra, se extinguió. El chile atole de hongos también se está perdiendo. No confundir con el caldo de hongos común. El chile atole era una preparación espesa, casi como una sopa cremosa, hecha con granos de elote tierno molidos, chile verde, epazote y hongos silvestres recién cortados del bosque. Los hongos no eran champiñones de supermercado. Eran clavitos, escobetas, mazorcas, pancitas, todos esos hongos que crecen en la temporada de lluvias en los bosques de pino y encino. Las familias salían a recolectarlos después de las primeras lluvias. Sabían exactamente dónde buscar, cuáles eran comestibles y cuáles venenosos. Regresaban con sus canastas llenas y preparaban el chile atole en comales de barro, a fuego lento, moviendo constantemente para que no se pegara. El resultado era un guiso sedoso, picosito, con el sabor profundo de los hongos de bosque y la frescura del elote tierno. Pero hoy la gente ya no sale a recolectar hongos. Tiene miedo de envenenarse, no sabe distinguirlos, o simplemente ya no tiene tiempo. Y el chile atole, ese guiso de temporada que conectaba a las familias con el bosque y con las lluvias, está desapareciendo. Los esquites de la calle tampoco son lo que eran. Y no hablamos de los esquites modernos con mayonesa japonesa y queso parmesano. Hablamos de los esquites de antes, los de las señoras que desgranaban el elote a mano, lo cocían en agua con epazote, hojas de aguacate y un chile verde entero, y lo servían en vasos de unicel con su propio caldito, limón, chile piquín molido, y nada más. Sin mayonesa, sin crema, sin aderezos raros. Esos esquites olían a elote puro, a epazote fresco, a chile, y se comían con cuchara de madera, sorbiendo el caldo caliente entre bocado y bocado. Las señoras tenían su punto secreto para cocerlos, su forma especial de sazonarlos, y cada puesto tenía su toque particular.
Hoy los esquites se gourmetizaron. Les ponen ingredientes de moda, les cambian el nombre a elote en vaso premium, les cobran el triple. Pero ese sabor simple y honesto de los esquites de antes, esos que se vendían en las esquinas a la salida de las escuelas, esos ya no existen. Las gorditas de horno también desaparecieron. No las gorditas fritas rellenas que conocemos. Hablamos de las gorditas gruesas, esponjosas, hechas con maíz quebrado y manteca, que se cocían en horno de leña, no en comal. Se preparaban en Zacatecas, Durango, San Luis Potosí. Eran grandes, casi del tamaño de una mano, doraditas por fuera, suaves por dentro, con un sabor ahumado del horno de leña. Se comían solas, recién salidas del horno, o se abrían y se rellenaban con asadero derretido, con frijoles refritos, con chicharrón prensado. Eran el desayuno de los rancheros, de los mineros, de la gente que trabajaba duro y necesitaba comida que llenara y que durara. Pero los hornos de leña se abandonaron. Las tortillerías eléctricas los reemplazaron. Y las gorditas de horno, esas que olían a mezquite quemado y a maíz tostado, dejaron de hacerse. El tejate de Oaxaca está en peligro de extinción. Sí, todavía se vende en algunos mercados, pero la receta original, la de verdad, casi nadie la sabe. El tejate es una bebida prehispánica hecha con maíz tostado, cacao, semilla de mamey y la flor del cacao llamada rosita de cacao. Se muele todo en metate, se mezcla con agua y se bate hasta que se forma una espuma blanca y cremosa en la superficie. Esa espuma es la firma del tejate, es lo que lo hace especial. Pero la rosita de cacao es cada vez más difícil de conseguir. Los árboles de cacao están desapareciendo. Las mujeres que saben prepararlo son ancianas. Y las nuevas generaciones prefieren comprar bebidas industriales. El tejate que todavía se vende en Oaxaca muchas veces ya no lleva todos los ingredientes originales. Es una versión simplificada, adaptada, que ya no sabe cómo el tejate que tomaban nuestros ancestros. ¿Y los dulces de alfeñique? Esas figuras de azúcar blanca con detalles de colores brillantes que se vendían en Día de Muertos. Calaveras, ataúdes, animalitos, frutas, todos hechos a mano con pasta de azúcar moldeada. Los artesanos del alfeñique eran verdaderos maestros. Conocían el punto exacto del azúcar, sabían cómo darle forma sin que se quebrara, cómo pintarla con anilinas vegetales para que los colores quedaran brillantes. Esos dulces no eran solo para comer, eran parte de la ofrenda, parte de la celebración, parte del ritual. Pero el alfeñique es un arte que se está muriendo. Solo quedan puñados de artesanos en Toluca, en Guanajuato, que aún lo hacen, y cada año son menos. Los dulces industriales los desplazaron. Las calaveras de azúcar que encuentras ahora en los supermercados son hechas en moldes plásticos, con colorantes artificiales, sin alma. No son lo mismo. Y pronto, el verdadero alfeñique, ese que se hacía con paciencia y con arte, será solo un recuerdo. Las conservas de frutas en aguamiel también desaparecieron. Antes del azúcar refinada, antes de la industrialización, las frutas se conservaban en aguamiel espeso. Duraznos, peras, tejocotes, guayabas, se cocían lentamente en aguamiel hasta que se caramelizaban, se ponían brillantes, casi transparentes. Esas conservas se guardaban en ollas de barro, duraban meses, y se servían en ocasiones especiales. El sabor era distinto a las conservas modernas, menos dulce, más complejo, con ese toque característico del maguey. Pero cuando el azúcar industrial llegó masivamente a México, las conservas de aguamiel dejaron de tener sentido. Eran más complicadas de hacer, el aguamiel era más difícil de conseguir, y el azúcar era más barato y más dulce. Así que esa tradición se perdió, y con ella se fue un sabor único, imposible de replicar. Los tamales de chipilín tampoco se encuentran ya. Bueno, en algunas partes de Chiapas y Tabasco todavía los hacen, pero la receta original, la que se hacía con chipilín silvestre recién cortado del monte, esa ya no existe. El chipilín es una hierba que crece de forma natural en el sureste de México, con un sabor ligeramente amargo, herbáceo, medicinal. Las mujeres lo cortaban en la mañana, lo lavaban, lo picaban finamente, y lo mezclaban con masa de maíz, manteca y sal. Esos tamales eran verdes, aromáticos, nutritivos. Se comían en desayuno, se llevaban al campo, se ofrecían en las fiestas. Pero el chipilín silvestre cada vez es más raro. Los terrenos donde crecía se convirtieron en pastizales para ganado,
o en plantaciones de palma africana. Y aunque ahora cultivan chipilín, no es lo mismo. El cultivado no tiene el sabor intenso del silvestre. Y los tamales, aunque se llamen igual, ya no saben igual. El mole de olla antiguo también cambió tanto que ya no es lo que era. Hoy el mole de olla es un caldo con verduras y carne. Pero antes era otra cosa. Se hacía con chilacas enteras asadas y molidas con choconosles con granos de elote, con calabazas criollas con ejotes tiernos y con carne de res con hueso que se cocía durante horas hasta que el tuétano se deshacía en el caldo. Ese mole de olla era espeso, oscuro, con un sabor profundo que venía de las horas de cocción y de la calidad de los ingredientes. Las verduras eran de temporada, de traspatio, no de invernadero, y el sabor era completamente distinto. Hoy es difícil encontrar chilacas de verdad, los choconosles casi nadie los usa, y las calabazas son híbridas que no saben a nada. Así que aunque el platillo se siga llamando mole de olla, el sabor original se perdió. Las nieves de garrafa hechas con frutas de temporada también se fueron. Sí, todavía hay neverías tradicionales, pero la mayoría usa pulpas industriales o saborizantes. Antes las nieves se hacían con la fruta del momento. Cuando era temporada de guanábanas, se hacía nieve de guanábana con la fruta recién cortada del árbol. Cuando era tiempo de zapotes negros, se hacía nieve de zapote negro que sabía a chocolate natural. Cuando llegaban las tunas, se hacían nieves de tuna de todos colores. Esas nieves tenían el sabor puro de la fruta, sin aditivos, sin conservadores. Y cada temporada traía sabores diferentes. No podías comer nieve de fresa todo el año. Esperabas la temporada. Y cuando llegaba, sabía a fiesta. Pero la refrigeración industrial cambió todo. Ahora puedes comer cualquier fruta en cualquier momento. Y las nieves dejaron de ser especiales, dejaron de tener ese sabor intenso de la fruta recién cosechada. Se volvieron predecibles, uniformes, aburridas. El chocolate de metate también está en peligro. Sí, todavía hay lugares donde lo hacen, pero son cada vez menos. Antes cada familia tenía su metate, sabía tostar el cacao, sabía molerlo con canela y azúcar hasta lograr la consistencia perfecta. El chocolate de metate era áspero, granuloso, intenso. No se derretía fácil. Había que batirlo con molinillo para que espumara. Ese chocolate tenía personalidad. Cada familia le ponía su toque. Más canela, menos azúcar, un toque de almendra, un poco de vainilla. Y cada taza sabía distinto. Hoy la gente compra tablillas industriales que ya vienen con leche en polvo, con saborizantes, con espesantes. El molinillo se volvió decoración de cocina, y el verdadero chocolate de metate, ese que se hacía con paciencia y con arte, está desapareciendo. El México de antes no era perfecto, pero sabía diferente. Los ingredientes eran de temporada, las recetas se pasaban de boca en boca y cada platillo tenía historia. Hoy tenemos más opciones, más variedad, más acceso. Pero perdimos algo en el camino. Perdimos los sabores que solo existían en cierta época del año, los platillos que se hacían solo en ciertas ocasiones, las recetas que requerían tiempo y conocimiento. Perdimos la conexión con la tierra, con las temporadas, con las tradiciones. Y perdimos sabores que nunca volveremos a probar. Porque no se trata solo de ingredientes. Se trata de técnicas que ya nadie domina, de ingredientes que ya no existen, de tiempos que ya no tenemos. La comida rápida ganó, la comida industrial ganó, y los sabores de antes quedaron como recuerdos borrosos en la memoria de los que tuvieron la suerte de probarlos. ¿Cuántos platillos más desaparecerán antes de que nos demos cuenta? ¿Cuántas recetas se irán con las abuelas que no las escribieron? ¿Cuántos sabores se perderán para siempre porque nadie se tomó el tiempo de aprenderlos? Las comidas que desaparecieron no se fueron por malas. Se fueron porque el mundo cambió. Porque dejamos de tener tiempo, de tener paciencia, de tener ingredientes. Se fueron porque preferimos lo fácil, lo rápido, lo que no requiere esfuerzo. Y con ellas se fue un pedazo de nuestra identidad. Si esta historia te hizo recordar algún sabor que extrañas, suscríbete a México al Día. Aquí no solo recordamos el pasado, lo mantenemos vivo, porque cada receta perdida es un pedazo de México que se va, y mientras alguien las recuerde, mientras alguien las cuente, seguirán existiendo, al menos en la memoria, al menos en el corazón.